en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseos, con muchos deseos de aprender la palabra. Ser abierto para aprender y recibir la palabra. Esta es nuestra de parte acerca de lo que es la tentación como estado probatorio. Hablando de Jesús, como el postrer Adán, para llegar a ser nuestro representante como sumo sacerdote. Esta es nuestra segunda parte. Pero también forma parte del estudio que estamos dando acerca de lo que es la cristología de alta crítica. En nuestra primera parte nosotros dimos, por ende, una introducción. Pero hubo algunos tics o algunas informaciones que y de paso pido disculpa, ¿no? Pido disculpa. Algunas informaciones que creo que debí haber dicho antes de desarrollar de expresar lo que dije, desarrollar. Algunas cositas que la vamos a decir en los primeros 15 minutos para después empatar y darle información nueva de lo que queremos enseñar. Nosotros hablamos de la tentación de Jesús como un estado probatorio. Dijimos, según lo que registra Mateos capítulo 4, verso 1 al 10, que el objetivo principal, oído, y único, lo afirmamos, y único de Jesús ser llevado por el Espíritu al desierto es para ser tentado. Eso es lo que enseña la Biblia. Erradicamos eso de que Jesús fue al desierto a ayunar. La Biblia no habla en ninguna parte de eso. Jesús no fue un hombre, no hizo del ayuno su vida devocional, tampoco negó el que usted lo pueda hacer. Eso es cuestión suya. De paso era criticado porque no ayunaba. Los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos y tú no ayunas. Lo llamaban comilón y bebedor de vino. Eso nosotros lo explicamos bien. Pero présteme mucha atención y vaya haciéndome un seguimiento, señores, porque todo lo que decía en el mensaje pasado, todo lo que está escrito en la Biblia tiene su razón de ser. Usted tiene que buscar la razón, conseguir el objetivo, conseguir el principio y establecer el reino. Meterse en el principio y establecer el reino. Eso lo conversamos. ¿Ok? Hablamos que el término tentación, lo conversamos, es el que se utilizó y en el griego es peirazo, no es doquimazo. La palabra tentación en cuanto a doquimazo tiene que ver con la tentación o con la prueba que viene de parte de Dios. Y que cuando Dios prueba con la finalidad de ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. Pero Dios nunca te va a probar con el pecado, nunca te va a probar con la enfermedad. Dios nunca va a utilizar aquello que esté en contra de lo que Él es, que esté en contra de lo que Él ha dicho, que esté en contra de lo que Él ha hecho. Eso de que, hermano, Dios me mandó esta enfermedad para probarme, eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte. ¿Ya? Otro es que Dios no prueba para conocerte, Dios te prueba para que tú te conozcas y para que veas la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. Eso nosotros lo expresamos bien. ¿Ok? Y el otro término es peirazo, que es la prueba que viene con la finalidad de devorarte, sacarte del medio, que siempre que se utiliza en los textos sagrados, el término tentación, usando etimológicamente el término peirazo, es la prueba que viene de parte de Satanás, que viene para sacarte del medio, para destruirte, acabarte, para devorarte, para destruir tus finanzas, tu casa, tus hijos, tu esposa, y todas las bendiciones, y restar bendiciones, o restar posibilidades a que Dios pueda bendecirte. Eso nosotros lo expresamos, ¿ok? Hablamos de Jesús como el postrer Adán, eso lo conversamos bien, que es postrer,
lo inmortal y lo mortal que era Jesús y que era Adán, eso nosotros lo conversamos, el denominador común que hay allí. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poquitito del ataque del tentador. Pero primero vamos a hablar de las concupiscencias. Creo que tocamos un poquitico de eso, pero déjeme ir a que se oiga bien, por favor, que se oiga bien lo que voy a decir, que no choque con aquello que la letra mata y el espíritu vivifica. Que no quiero que se vayan hasta allá. Pero déjeme ir a la letra, lo que está escrito, al bosquejo, para seguir la hilación, para tomar la hilación del pensamiento. La tentación y las concupiscencias. Vamos a definir qué es concupiscencia. Concupiscencia es el término griego epitumia, que indica todo deseo desenfrenado de cualquier tipo, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Yo en una ocasión decía, yo quiero hablar en estas noches de las concupiscencias de Jesús. ¿Eso fue para qué? Eso fue para ser reprendido. La gente se levantó, muchos se fueron, no me dejaron dar una explicación clara, precisa y concisa del asunto, el por qué hablé de las concupiscencias, porque la gente siempre o nos han dañado nuestra traducción, solamente adjudicaron el término concupiscencia a lo malo, no entendiendo que también hay concupiscencias buenas, ¿ya? Cuando Jesús dijo cuánto es deseado de comer con vosotros este pan, porque no lo volveré a comer hasta que esté con vosotros en el reino de los cielos, el término, allí según Lucas 22:15, ese término es concupiscencia, esa epitumia, cuántas concupiscencias tengo. Pero, óigase esto porque quiero hablar de los dos tipos, ¿cómo? Ese término, vamos a ver cómo lo buscamos. No de las dos concupiscencias, concupiscencia es una, es un deseo desenfrenado, bueno o malo. Voy a hablar de los dos factores que son determinantes, que activan la concupiscencia, en nosotros, sea buena o sea mala, para ver qué fue lo que activó en Jesús las concupiscencias para la tentación. Y eso hay que explicarlo bien, por eso tengo que entrar en lo que es concupiscencia. ¿Ok? Fíjese esto. Una vez que Jesús es llevado al desierto para ser tentado, Satanás era un hombre, Jesús era un hombre enteramente espiritual. Oiga bien, enteramente espiritual. No espiritualista. Con todo el que no era un hombre dedicado al ayuno, era un hombre enteramente espiritual. Ahora, entiéndase que Jesús era un hombre enteramente espiritual, no era porque ayunaba, vigilaba y oraba mucho. Porque eso no es lo que me dice a mí que tú eres espiritual. El que tú ores, el que tú ayunes, el que tú vigiles con principios, entendiendo lo que estás haciendo, una forma concreta, sabia, entendido en lo que estás haciendo, en el ayuno, oración y vigilia, eso no me dice que tú eres un hombre espiritual. El que tú ayunes, ores y vigiles, eso es producto de ser un hombre espiritual. O sea, el ser espiritual te conduce a la comunión, te conduce a la intimidad, y que la comunión, una de las formas de alcanzar la comunión y la intimidad con Dios es orando. Ahora, no solamente orando se alcanza la comunión, aún con mi forma de pensar y como forma de hacer, con mis actos y con mis pensamientos, aunque yo no ore todo el día, pero si mis pensamientos están en línea con la verdad de Dios, con lo absoluto de Dios, y mi forma de hacer, de obrar, están en línea con los pensamientos que están en línea con la palabra de Dios, pues aunque yo no haya obrado todo el día, yo soy un hombre espiritual. Pero no hay que dejar de orar, eso lo tenemos claro. Jesús era un hombre espiritual, un hombre que vivió en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dándole al chisme, no dándole a la lengua, no dándole al brollo, bendiciéndole que lo maldice, orando por el que lo trae y lo persigue. Ese era Jesús. De modo que tenemos a un Jesús, oído, colocado en el desierto para ser ¿qué? Para ser tentado. Presta atención a esto, para ser tentado. ¿De qué se va a valer el diablo como tentador? Oído, ¿de qué se va a valer el diablo como tentador para presentarle a Jesús la oferta que viene siendo la tentación? Si Jesús era un hombre enteramente espiritual. Satanás siempre va a esperar,
que las concupiscencias se activen en ti, sea por A o por B. ¿Qué usted quiere decir A o B, maestro? Explicamos eso. Jesús, ya dije, era un hombre espiritual. Sus puertas estaban cerradas para la tentación. Satanás está mirando a Jesús y está esperando que en él se active la concupiscencia para que a causa de ella él pueda presentarle la oferta. Las concupiscencias vienen de dos formas. Una, desde el punto de vista natural, biológico, donde se abren puertas, donde se activan deseos, no necesariamente porque tú lo buscaste o porque entraste en un estado de mente ajena a la mente de Dios, sino porque biológicamente y naturalmente en ti se abrieron el deseo de A o de B, de algo. Usted observe que Satanás tuvo que esperar que las concupiscencias en Jesús se abrieran desde el punto de vista natural para poderle presentar la tentación. Tuvo hambre. Una vez que Jesús tiene hambre, deseo muy natural en él, 40 días tuvo de abstención de alimento, le dio hambre. En ese momento Satanás le lanza la tentación, porque Satanás tiene 3 pasos para la tentación y tiene etapas. Voy a explicarle las etapas. La etapa 1 es inspección, seducción e invasión. Oiga cómo trabaja ese animal. Inspección, seducción e invasión. Satanás te inspecciona, y que el término inspección tiene que ver con lo ocular, con la vigilancia, con el mantenerte vigilado, con quién andas, qué ves, qué oyes, qué lees, cuáles sitios tú frecuentas, porque lo puedes hacer a escondidas de tu mamá, de tu papá, del diácono, del anciano y del pastor. Pero una de las cosas que tú no puedes esconderte es de la inspección, porque aunque Satanás no es omnipresente, Satanás tiene sus súbditos que te están vigilando 24 horas al día y le están pasando información a él. ¿Dónde te metes? ¡Aló! ¿Está acá? Por eso es que cuando la gente dice, pastor caí, maestro caí. ¿Y cómo fue eso? De pronto. No, nadie cae de pronto. ¿Aló? ¿Aló? O sea, nadie cae de pronto. O sea, eso es un cuento chino. A mí no me venga a decir. Yo conozco lo que son las etapas, los pasos. Te inspecciona, que tiene que ver con lo secular. Una vez que Satanás se da cuenta el área de la concupiscencia que se activa, porque ya lo voy a decir de la otra forma como se activan las concupiscencias, es cuando, no es cuando desde el punto de vista biológico, en lo endógeno a lo exógeno, sino es de lo exógeno a lo endógeno. Cuando tú le empiezas a transmitir informaciones al alma por cosas que estás viendo que son totalmente opuestas a la verdad de Dios, y que esas informaciones te llevan a un estado de mente, porque Pablo presenta 7 estados de mente. Pablo presenta la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vaga, la mente cauterizada, la mente reprobada y la mente espiritual. Entonces, esa información que tú le estás dando al alma, que está de afuera hacia adentro, de lo exógeno a lo endógeno, activan concupiscencias en ti, y entonces Satanás te presenta la tentación, y como estás en un estado de mente débil, endeble, no tienes protección porque tu estado de mente te llevó. Tienes un estado de mente, ese estado de mente activa unas concupiscencias. Satanás, como te inspeccionó 24 horas al día, ¿aló?
te presenta la tentación, y en ese momento que Satanás te presenta la tentación, pues óigame, fácilmente caes. ¿Por qué? Porque no estás en el estado de mente en la que debes estar, que es la mente espiritual. Por eso Dios no tiene ningún problema con que tú llegues y veas una película pornográfica, problemas en cuanto al perdón. Que viste una película pornográfica y después que la viste y la observaste, eso te lleva a otras acciones, porque un abismo te lleva a otro abismo. Por decir algo, te fuiste a la masturbación, después que terminaste hiciste que estás en frío y entonces te sientes mal. Señor, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, Señor, ayúdame, Padre, yo me siento mal. Y es verdad que te sientes mal. Naciste de nuevo. Cuando usted comete un pecado y se siente mal, siéntase bien que se siente mal, porque si usted se siente mal quiere decir que nació de nuevo. ¿Aló? Y te sientes mal, Señor, perdóname, no lo vuelvas a hacer más, Señor, yo quiero que perdóname, Señor, perdóname. ¿Aló? ¿Cuántos me agarran? Yo no sé si es que yo soy solo el que lloro, si yo soy solo el que hago esto, ¿no? Entonces sí, de llorar y de pedir perdón cuando me siento mal. Entonces Dios le dice a Cristo, dile a Briceño por el Espíritu que no tengo problemas con perdonarlo. El problema es cómo lo saco de ese estado de mente en la que está ahora. ¿Cómo le saco esa imagen que se alimentó? Esa imagen que se hizo. Porque cuánto me cuesta ahora depurar, renovar la mente de ese hombre. Para quebrantar la voluntad, para canalizar las emociones, para que sea un hombre enteramente espiritual y se mantenga una vida en el espíritu, que Satanás, que sea tan espiritual, pero tan espiritual, pero tan espiritual, que Satanás tenga que esperar que se active una concupiscencia desde el punto de vista biológico para presentar la tentación. Porque por donde se le mete no lo puede agarrar. Entonces Satanás al ver que en ti no se activan las concupiscencias, porque no le das lugar. Jesús dijo, viene el Dios de este siglo y nada tiene en mí. ¿Por qué nada tiene en mí? Porque es que no le doy lugar. Eso de que, hermanos, cierren las puertas al diablo. Cierren las puertas. Oh, Dios mío, cierren las puertas. No. Yo no le digo a la gente que le cierre las puertas al diablo, que se las mantenga cerradas. ¿Aló? Porque si se las cierra, ¿por qué se las abriste? Venga. Entonces, fíjese, ¿qué pasó con esto? Señores, estamos estudiando bien la tentación para que usted se dé cuenta que por donde usted pasa, Jesús pasó. Y si Jesús venció, usted también puede vencer. Pero es que Jesús era Dios. No, ya dijimos que Jesús como humano libró la tentación. 2, no tuvo asesoría del Espíritu, usted la tiene. 3, Dios no le puso límites a Satanás para tentar a Jesús. Le dijo, dale con todas las fuerzas. 3, Dios puso límites para usted. Satanás no lo puede tentar más de lo que usted pueda resistir. Quiere decir que si 1000 tentaciones vienen a diario, 1000 usted puede resistir, porque Dios lo capacitó a usted con poder, con autoridad, tiene justicia, tiene vida, y no le va a permitir al diablo que lo tiente más de lo que usted puede resistir. Ninguna tentación sobrehumana puede venir sobre usted. Quiere decir que si usted cae en una tentación, no es porque usted no pudo, es porque usted no quiso. Vamos a perdona el español, porque usted no quiso poder. En cuanto a no querer hacerlo, es porque usted premeditó. Oído lo que voy a decir, présteme atención bien que esto es serio, presta atención bien esto. Señores, tenemos el tipo de creyente en la iglesia que cometen pecados no solamente de alevosía, sino de premeditación. Señores, el pecado de premeditación y de alevosía ya no se considera pecado ante Dios. Eso es prevaricación. La diferencia del pecado a la prevaricación es que el pecado caíste en un momento, ya te retiraste. En cambio, la prevaricación es cuando tú haces planes para pecar. Cuando premeditas y después que premeditas entras en un terreno de alevosía.
Decíamos el pastor ahora hablando, y callas la voz de la conciencia. Porque oiga lo que le voy a decir. Eso de que, hermano, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo redarguye de pecado al creyente. Eso es una verdad, pero también es una mentira. Porque cuando usted peca y usted se siente mal, no es el Espíritu Santo el que lo está redarguyendo a usted. Cuando usted peca y se siente mal, no es el Espíritu Santo el que lo está redarguyendo. Usted se siente mal porque usted ha nacido de nuevo. En usted está la justicia de Dios, en usted está la vida de Dios. Y ese pecado y ese espíritu renacido que tiene la justicia, que tiene la vida, no se va a seguir calando el pecado que tú vienes haciendo. El problema no tienes es en el alma que no ha sido renovada todavía, no ha sido estrenada, no ha sido perfeccionada. Dios tiene que tomar ahora, perfeccionar el alma. Pero cuando me siento mal, ¿qué es lo que me hace sentir mal? Mi espíritu que ha nacido de nuevo. Porque dice la Biblia, digo, pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Hay una lucha interna entre ¿qué? Entre un alma que no ha sido estrenada, que quedó viciada, que quedó acostumbrada por lo que venías haciendo, y un espíritu que nació de nuevo, que no se va a seguir calando el pecado que quieres hacer con el alma que no está renovada y no está santificada. Entonces se produce una batalla interna. Lo hago, no lo hago, que lo hago. Por eso yo decía que el peor creyente de este mundo es el peor ser humano de este mundo es el carnal. ¿Por qué? Porque el hombre que no ha nacido de nuevo goza de la naturaleza pecaminosa. El espiritual goza de la naturaleza del espíritu. Tú eres un ser espiritual y estás en el bando del ser espiritual. Oras, has hecho una vigilas, vives en el fruto del Espíritu en amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dando la lengua, no dando la chima, no dando el brollo, bendiciendo que te maldice, orando porque tu trae te persigue. Oh Dios mío, intercediendo, aquí estamos estableciendo el reino, caminando en justicia, alabanza al nombre del Señor. Te gozas y disfrutas. Y vives una dimensión espiritual que cuando se te presenta la oportunidad de pecar, porque el mundo te la va a presentar, porque el sistema te la va a presentar, porque el diablo te la va a presentar, dices no, porque te goza del Espíritu. Amén. El que está en lo que llaman este es el neumático, el hombre que Pablo llama neumático, el hombre espiritual. Pero tenemos el suquico, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha nacido de nuevo, el que no se ha convertido al evangelio todavía. Pues goza de la carne. ¿Por qué goza del sistema del mundo? Porque no conoce a Dios. Él disfruta, él hace todo lo contrario a lo que hace un hombre espiritual, para no entrar en detalles. Pero tenemos el que está en el medio, que es el carnal. ¿Cuál es el carnal? El sarquico. ¿Cuál es el sarquico? El que nació de nuevo, pero no se ha definido todavía. Él está un poquito con lo espiritual y un poquito con lo carnal. Con lo natural. El carnal. Un poquito con lo espiritual y un poquito con lo natural. Entonces, cuando está en lo espiritual, está aquí en lo espiritual, pero no se centra en esto, sino que mira lo que el mundo le ofrece, y mira para allá, y sienta como un hormiguillo. Yo quiero. Y pone la mirada para el mundo y dice, no, de repente el diablo. Y ahí está. Pero de pronto cae. Fíjate, no está gozando de acá. No goza, de pronto cae. Y cuando cae, entonces se siente mal, Señor. Estoy mal, Señor. Esto no es lo mío. Después de haber hecho esto, se siente mal. Entonces, no goza ni del espíritu, ni goza de lo natural. Porque es un carnal. Usted tiene que tomar decisiones. O es un carnal y se entrega a la carne, o es un espiritual y se entrega al espíritu. Y deja que Dios haga la obra en usted. Alabanza al Señor. ¡Aló! Señores, con Jesús, Satanás tuvo que esperar que él abriera una puerta, que se abriera una puerta. Tuvo hambre y lo tentó. Y oiga estas puertas. Oiga estas puertas. Tienes los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida. Oiga esto. Te lo voy a poner en forma paralela para que me agarréis. Los deseos de la carne en cuanto a Jesús, en cuanto a Adán. El árbol era bueno para comer. Deseo de la carne. Paralelamente en cuanto a Jesús, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se convierten en pan. Come. De la misma forma que Satanás se le mete a Adán, se le quiere meter a Jesús. De la misma forma lo va a hacer contigo. Uno. Jesús dice, no solamente de pan vive el hombre. Al pan hay que meterle salchicha con mayonesa, porque el pan solo no funciona. No, mentira. No solamente, oído esto, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aló. Agarre. Los deseos de los ojos. Y el árbol era agradable a los ojos. Adán, Cristo, y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, deseo de los ojos. Jesús le da la palabra, pero no vamos a quedar allí, dame tiempo, porque te voy a explicar todo esto. Y la vanagloria de la vida, dice, codiciable para alcanzar la sabiduría. Adán, Cristo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Igual lo hizo con Jesús. Jesús le lanza la palabra también. Ahora viene esto. Si analizamos en ambas tentaciones, hay denominador común que Satanás usó, y sin lugar a duda lo usará en nosotros, los cuales son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Maestro, hay algo que yo no agarro, hay algo que yo no entiendo, y que por favor, si usted no me lo dice, no me continúe el mensaje, porque es que no le voy a entender nada. Escuche, ¿qué son los deseos de la carne? Vamos a ver qué son los deseos de la carne, detalladamente, de la carne. El término carne, en este caso es subjetivo, como suele serlo cuando se usa con deseos. Así pues, el significado no es deseo por la carne, lo que usted dice, pastor, sino los deseos que tiene la carne o los deseos que se basan en la carne. La carne no indica el cuerpo material, se ajusta o se adjudica a la naturaleza vieja del hombre y tiene que ver con el placer físico. En cuanto al nacido de nuevo, tiene que ver con aquellas áreas que todavía Dios no ha podido santificar en el alma. Un estado de mente que Dios no ha podido renovar, una alma que no ha podido quebrantar y unas emociones que no ha podido canalizar. Los deseos de los ojos tiene que ver con todo lo que Satanás te presenta a través de los sentidos físicos, logrando captar tu atención, llevándote a la meditación para después llevarte a la acción. O sea, el problema, señores, oído esto, presta atención que esto es serio. El problema no es que tú mires a una mujer una vez. El problema de David es que se observaba todos los días, ¿sabes? Todos los días lo observaba. El problema no es que tú mires a una mujer una vez. Tú vas por el Sambil y de pronto viene una mujer, un modelo, hermosa, bella, preciosa. Tú puedes analizar a esa mujer como ver una flor, como ver una estrella. ¿Aló? La puedes analizar y puedes darle gracias a Dios por la hermosura de su creación y glorificar a Dios, pero mirar una vez. O sea, tú ves a la mujer y te la quedas mirando, cámara lenta, y la miras y pasa y te la quedas mirando. No hay problema con mirarla. Gracias, Señor. Qué hermosura, qué belleza.
Aunque después quedes simbrado del trancazo que te dé el esposo, pero no importa, pero no. Te quedas mirando, volteas y sigues tus pasos, no está mal. Amén, no está mal. El problema es que tú pases, mires, de pronto hagas, vuelvas a mirar. Henry, si miraste 2 veces, ahí hay problema. Entonces, para no mirar 2 veces, quédese pegada la primera mirada, más nada. No, mentira. No, mentira, muchacho. El muchacho que lloró y la madre que lo pellizca, no, muchacho. No. Pero usted sabe lo que le quiero decir. O sea, no hay problema con que usted mire. Jesús dijo que el que mire y codicie. Entonces, los deseos de los ojos es todo lo que Satanás te presenta y que te llama la atención. Y por causa de eso te dejas arrastrar. Por causa de eso que estás mirando, mamá, se te activan unas concupiscencias. Y como Satanás te inspecciona, después que te inspecciona te seduce, y después que te seduce te invade. La seducción tiene que ver con el cebar. ¿Sabe qué es el cebar? La seducción tiene que ver con el cebar, con el colocarte un maíz sobre un maíz, sobre un maíz, sobre un maíz, sobre un maíz, hasta llevarte al encierro, que es lo que hace uno cuando quiere agarrar el ave, el pollo o la gallina. La gallina pica el maíz sin mirar adelante el peligro que tiene, y va picando. Cuando tienes el montón de maíz, pero no se da cuenta que está dentro del encierro y cae, es atrapado. Eso es lo que Satanás hace, te va colocando oportunidades sobre oportunidades. Y oído lo que voy a decir, presta atención a esto, oído, quizás hasta ahora has salido ileso, no has tenido resultados negativos de las veces que has caído, pero Satanás lo que está abriendo es un compás de confianza, que puedas tener confianza para llevarte a la que te va a dar la estocada, a la que te va a destruir, a la que te va a acabar. No estoy hablando del ente, estoy hablando de la tentación, sea con lo que sea, con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida, sea con el dinero, sea con la concupiscencia, sea con la fama, sea con la vanagloria, con lo que sea. Satanás te va dando tics pequeños, tentaciones inofensivas aparentemente, porque Satanás es un buen cazador. Satanás no espanta a la presa, él sabe cuando va a dar el disparo certero que te va a acabar, lo sabe cuando lo va a hacer. Y es que creo que es tiempo de dejar de jugar al pecado. Es tiempo de dejar de jugar el jugueteo con el pecado. Satanás no está jugando al pecado. Satanás no está jugando a la tentación. ¿Estamos acá? Y la vanagloria de la vida es todo aquello que Satanás te ofrece, que te enaltece el ego, haciéndote independiente de Dios. El término vanagloria tiene que ver con la jactancia, la arrogancia, la altivez, que te conduce a la independencia. Si me le puede dar un aplauso al Señor, que lo veo muy callado, no sé, pero... Satanás se va a encargar de presentarte toda la gloria, la fama, el reconocimiento, los aplausos, los mejores escenarios, con el fin de alimentarte el ego y de esta forma llevarte a renunciar a Dios y a su gracia. No olvides, hermano, óigame, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. A mí nunca se me olvida un consejo que me dio y se lo agradezco con honores. Ojalá, si me puede estar viendo, si me está viendo a través de este video, te saludo, hermano. José Luis Rodríguez, el Puma, me dio un consejo muy grande a mí. Me dijo: maestro, la fama que el mundo da es como una gran prostituta que se vende al mejor postor. Hoy tienes fama, mañana no tienes. Si alguien se levanta haciendo lo mejor que tú, la fama se va hasta allá. La fama es como una prostituta que se vende al mejor postor. Pero nunca se le olvide esto, maestro. Dígame, la gloria que Dios da, no hay quien te la quita. ¡Aló! Nadie te puede quitar la gloria que Dios da. Nadie te la puede quitar. Nadie. Nunca cambies la gloria de un mundo. Nunca cambies la fama de un mundo por la gloria que Dios da. Nunca lo hagas.
Jonathan Edwards. Y de esto tenemos, esto es una cura, oído, esto es una cura que Dios está haciendo porque Dios te quiere usar grandemente. O sea, la fama no es mala cuando Dios la da, es malo cuando usted la busca, hermano. Pero Dios sabe que si usted no está curado en cuanto a eso, no puede Dios hacer las grandes cosas que quiere hacer contigo en lo grande. Porque cuando estamos hablando de lo grande, estamos hablando de lo grande. Estamos hablando de que la gloria, estamos hablando de la fama, estamos hablando de lo que se va a extender, estamos hablando de los reconocimientos que los hombres te van a dar. Y Jonathan Edwards lanzó un mensaje, pastor matademonio, que cuando bajó del púlpito se le acercó un feligrés y le dijo: lo felicito. Cómo Dios lo ha usado, le dio la mano, cómo Dios lo ha usado, no, bárbaro, bárbaro, ese mensaje mata demonio, bárbaro, cómo Dios lo ha usado. Y le dice Jonathan Edwards: gracias, porque es el segundo que me lo dice. Y dice: perdónenme, es que el primero que se le acerca fui yo. ¿Quién más se lo dijo? No, ya el diablo me lo había dicho. ¿Aló? Porque es el trabajo de Él, presentarte toda la gloria, toda la fama del mundo. Señores, vamos a lo de Jesús. A lo de Jesús, ya hablamos de la seducción, el objetivo de la tentación. En nuestro CD pasado hablamos de que Jesús, si no es tentado y no soporta la tentación, jamás podía llegar a ser un sumo sacerdote, jamás nos podía entender como sacerdote. Y la Biblia dice, en Mateos, dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Hablamos de lo que es el término di, que es un imperativo, cómo Jesús podía convertir las piedras en pan. Jesús lo podía hacer, pero, escuche esto, apelando a su divinidad. Y yo solo expliqué, los que no estuvieron, por favor, el tiro de Satanás. Satanás sabe que no puede tentar a Dios nunca. Dios no puede ser tentado por el mal. El texto ya lo dice por mí, dice por el maligno. Y lo de Satanás era presentarle a la humanidad de Jesús la tentación, y que Jesús sabía que no podía convertir las piedras en pan humanamente porque no tenía el respaldo del Espíritu para eso. Y él podía apelar a su divinidad, y el verbo se atribuía a la tentación. Y quebranta un principio donde dice que Dios no puede ser tentado. Entonces, de un solo disparo, el diablo se lleva a 2 pájaros, perdone usted el vulgo. Entonces Jesús conociendo la intención de Satanás, le dijo: escrito está, no está así. Dice: así lo estableció mi Padre, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? El segundo paso, en la segunda etapa de la tentación, Satanás usó, óigame, recíprocamente la palabra. Señores, escúcheme, agárrenme. Oiga bien esto. Satanás va a trabajar en el principio de reciprocidad. Satanás, conózcalo, señores, conózcalo. Usted tiene que conocer a su enemigo. Peor soldado, la forma más desarmable que un soldado puede estar es no conocer a su enemigo. Satanás va a usar el principio de reciprocidad. El peor enemigo que tiene el bombero es el fuego, porque está luchando con el fuego. Si tú eres yo conocí un matrimonio, pastora, el caso de ellos dos, me hace una similitud a ellos dos, en el trabajo, en el arduo trabajo que ellos dos están haciendo, y que han logrado, y que no descansan en pro a eso, los hogares. Se llamaba el Ministerio de la Familia Feliz. Yo les ministré a ellos una actividad y les di un seminario del matrimonio, donde me reunieron 200 matrimonios, pastor, restaurados por ellos dos.
Un día él llegó a su casa y consiguió a su esposa, que es la pastora, con un militar, en acto de infidelidad. Se ha dado el caso de viceversa, donde es el hombre el que falla. Porque Satanás se da cuenta que ustedes dos están restaurando matrimonios en potencia, ustedes tienen que cuidar su matrimonio. Y nosotros tenemos que orar por el matrimonio de ellos, cubrirlos a ellos en oración. Señores, esto es reino. Usted me oye, esto es reino, esto no es un club, esto es reino. Ellos están afectando el reino de las tinieblas. ¿Cuánta gente se ha restaurado sus hogares por un mensaje, por una palabra, por una consejería? Yo me quedo sorprendido del pastor Andrés, que es un médico en potencia en cuanto a consejería. Él no hace una, él hace y te cita, y te va citando, y te pone agenda, y te pone agenda. Nunca yo había visto una consejería tan completa como la que hace él y su pastora, su esposa. Donde hace un seguimiento, donde dedican el tiempo. Y eso me produce a mí temores desde el punto de vista sano por ellos. Porque vi quien trabajaba así y vi cómo se destruyeron, porque descuidaron la reciprocidad, porque descuidaron el área de la reciprocidad. Aquiles, tú eres un hombre que Dios usa restaurando gentes con problemas de fornicación. Tienes que cuidarte de la fornicación. Tú eres un hombre que Dios está usando para restaurar gente en el área de la pornografía. Tienes que cuidarte del área de la pornografía. Porque Satanás trabaja en la reciprocidad. ¿Por qué usted dice eso, maestro? Usted no se da cuenta que Satanás, la primera tentación que se le lanza a Jesús por causa de las concupiscencias que se abrieron en él porque tenía hambre, Satanás en ningún momento usó la palabra. Solo cuando Jesús le lanza la palabra es que la bestia esa usa la palabra. O sea, algo recíproco. Me tiraste palabra, te voy a dar palabra. ¿Aló? En la segunda etapa de la tentación, Satanás usó recíprocamente la palabra de Dios en una forma tergiversada como instrumento para la tentación. Dice Mateo 4:6, y le digo, me tiraste la palabra, mira lo que viene. Si eres hijo de Dios, échate. Señores, lo llevó al pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Pero este desgraciado, esta bestia, no me citó el texto como es. Jehová va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra siempre y cuando estés en sus caminos. ¿Por qué me cortaste el texto, Satanás? ¿Por qué me sacaste el texto de su contexto? Eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que dice la palabra. Él va a mandar a sus ángeles para que mi pie no tropiece en piedra siempre y cuando tú estés en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en el camino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a lo que conforme a su propósito están llamados. No es que todas las cosas te van a ayudar a bien, todas las cosas que haces en la delincuencia, en la vaguedad, en tu obstinación, en tus rebeldías. Bien dice el texto, a los que están bajo la intersección del Espíritu, bajo el amor de Dios, bajo la voluntad de Dios y en el propósito de Dios, lo que te pase te ayuda para bien, porque Dios va a responder por ti. ¿Están acá, pastor? ¿Sí? Sé que te hablo. Tengo 20 años en esto. 20 años. El pastor tiene su tiempo. Nosotros en el tiempo que tenemos conociendo nos ministramos los dos. Hace 2 días fuimos a almorzar solos, ¿verdad, pastor? Fuimos los dos a un sitio, a un restaurante, y hablamos y nos vaciamos y dijimos, contamos. Porque yo necesito de ser escuchado. Y necesito el consejo de alguien que me cubra mis espaldas.
porque es un zorro. Satanás sabe el daño que él y yo le estamos haciendo y que Dios le está haciendo por nosotros a causa, no como instrumento, por una palabra que Dios nos dio. Él lo sabe. Satanás sabe, óigame, la gloria que viene, pastor. Satanás sabe cómo Dios va a reflejar su gloria en nosotros. Cómo no solamente Dios va a tumbar vacas sagradas, sino becerros y potreros completos Dios va a tumbar. Alabados al nombre del Señor. ¡Aló! Lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y está buscando la forma de cómo detenernos. Lo quiso hacer, pastor. ¿Ha tenido atentados o no, mi viejo? Atentados. Y nos hemos guardado. ¿Sí o no, pastor? Atentados hemos tenido. Y nos ha guardado. En la reciprocidad. Fíjese, Jesús responde. Wow. La respuesta de Jesús le dio al diablo, revela el objetivo que Satanás quería alcanzar. Jesús le dijo, no, pastor, dice, ¿cómo dice? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dígalo conmigo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero el texto en el griego no dice así, papá. El texto en el griego dice, porque mis padres lo establecen de esta forma, nunca intentarás probar la fidelidad de Dios. No hace falta que yo me lance para probar si Dios para probar si Dios me protege. Yo sé que me protege. ¿Aló? ¿Qué pasa, basura? ¿Qué pasa? Estás ubícate. Le dice Jesús a Satanás, ubícate. Lo que Jesús quiso decir es, Satanás no es bueno. Querer ver hasta dónde puede uno llegar con Dios. No es bueno. No tiene sentido ponerte deliberadamente en una situación peligrosa, atrevida e innecesaria, obstinada, para conocer la capacidad de Dios para librarte del peligro. No es necesario. O sea, Dios espera que asumamos riesgos por fidelidad a Él, pero no para elevar nuestro prestigio, entrando en la terquedad y en la obstinación, intentando probar la fidelidad de Dios. El poder salvador de Dios no es algo con lo que se puede jugar, pastor, ni experimentar. Es algo en lo que hay que confiar. El sensacionalismo conduce al fracaso. Buscar y entrar en ese mundo poniendo a prueba la fidelidad de Dios es desconfiar de Él. Porque dice la Biblia que tomarás serpiente en tus manos y no te harán daños. Tomarás escorpiones y no te dañarán. ¿Lo dice o no lo dice? Pero por causa del reino, en la comisión, en la predicación del evangelio, no quiere decir que para aprobar la fidelidad de Dios le vas a meter la mano en una cueva de víboras. Te van a picar y te vas a morir. Cuando llegas al cielo, Señor, tu palabra dice, no lo dice mi palabra, pero no tomaste el sentido de lo que la palabra quiere decir. ¿Por qué? ¿Por qué pusiste a prueba mi fidelidad? ¿Por qué tienes que meter la mano en una cueva de víboras para saber si yo soy fiel a lo que dije? Carlos Jiménez, digo el nombre, te saludo, mi hermano, y mi respeto, mi consideración. Colombia, le dieron un veneno para matar a un hipopótamo. 5 gotas de un veneno para matar a un hipopótamo en una bebida en el almuerzo. Se fue a dormir en la noche. Los sicarios, los que intentaron matarlo, estaban en la campaña. Y cuando de pronto dieron con ustedes, Carlos Jiménez, el tipo sube y dice, vamos a dar un aplauso, vamos a recibir la palabra, y empezó a ministrar, y se confundieron gente, pero espérate, no nos matamos, si tú le echaste las gotas, ¿y cuántas gotas le echaste? 5, lo que tú me dijiste, pero era el veneno, no era agua destilada, no era otra cosa, no era alcohol, era veneno, el veneno que tú me dijiste, yo te lo di. ¿Y por qué no se murió? Porque la Biblia dice que tomarás cosas mortíferas y no te harán daño. Alabanza al nombre del Señor. Y se convirtieron los sicarios al evangelio.
Pero observe que la protección de Dios va cuando en la inocencia caes en el peligro y la trampa del diablo. En la inocencia, no porque tú lo buscas. Pero yo no voy a poner a prueba la fidelidad de Dios. Yo sé que aunque Dios no me haya sanado, Él sigue siendo mi sanador. Alabanza al nombre del Señor. ¡Aló! Jesús tenía tanta confianza en Dios que no tenía necesidad de probarlo o someterlo a prueba. Toda persona que somete a prueba a Dios, dudando de su fidelidad, tendrá consecuencias trágicas, hasta el punto que puede perder hasta la vida. Este era el objetivo de Satanás, sacar a Jesús del curso, llevarlo a dudar de Dios, entrando en desobediencia, corrompiendo el alma, y por la desobediencia misma producir la muerte, cercenando de esta forma el plan y propósito de Dios en cuanto a la salvación de la humanidad. En una ocasión, esto no se lo olvide, oído este principio: mis hijos, no estamos jugando el evangelio, esto es una predicación más, ni estamos aquí porque no tenemos nada que hacer. Escucha bien esto. En una ocasión Dios me dijo: sea que te libre o que te guarde del mal, siempre estarás en mi cuidado. Lo único que te pido es nunca quebrantes principios. Librarte y guardarte son dos cosas diferentes. Librarte es sacarte de, guardarte es protegerte dentro del peligro. Usted viene en su carro, en un supuesto negado, y una gandola se le viene a usted encima. De pronto usted vio, sacó el cuerpo de la gandola, se fue a la orilla y de pronto se salió de la carretera y volvió otra vez a entrar. Cayó. La gandola pasa por un lado. Y usted, wow, mira por el retrovisor. Wow, Señor, te libró Dios. Porque cabeceaste. Porque te quedaste dormido. Y la gandola de frente, de pronto sacas el cuerpo y sales de la carretera y vuelve. Y de pronto la gandola. Wow, Señor, te libró Dios. No fue así. Te quedaste dormido y ¡plum! El impacto de frente con la gandola. Cuando llegan las autoridades competentes y levantan el accidente y dicen: ¿dónde está el muerto? ¿Cuál muerto? El que venía conduciendo el carro. No, es el señor que está allá parado. Señor, usted no tiene nada, ¿no? Ni un hueso partido, ¿no? No le pasó nada, no. Dios te guardó. ¿Sabe qué me dice Dios? Mientras tú no quebrantes principios, estarás en mi cuidado. Porque hay ocasiones en que te voy a librar y ocasiones en que te voy a guardar. Alabado sea el nombre del Señor. No tienes que poner a prueba mi fidelidad. Yo soy fiel. Dígate que te diga el diablo. La obra del diablo es ponerte a dudar de mi fidelidad. Lo quiso hacer con Jesús. Prueba a ver si Dios es fiel. Satanás, no tengo que probar la fidelidad de Dios. Yo sé que Dios es fiel. Y terminamos con la última etapa de la tentación. Óigase esto. Señores, la Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿qué dice, pastor? Morará bajo la sombra omnipotente. Si te sales del abrigo, te sales de la sombra, caes en terreno satánico, te agarra el diablo y te zarandea. Escuche, Dios no puede hacer nada por usted, ni librarlo ni guardarlo, mientras usted esté en terreno satánico. No lo va a poder hacer. Le diste un derecho. Satanás no se puede meter con tu familia mientras los tengas, mientras los cubras. Bendito sea Dios. Otra vez, Mateos 4, 8, 9 registra la tercera etapa de la tentación. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La escritura, la esencia de la tentación era entregarle a Jesús en parte los objetivos aprobados por Dios, pero empleando la estrategia de Satanás sin el sufrimiento. Satanás estaba ofreciendo la corona sin la cruz, el camino fácil para conseguir el poder y la gloria, obviando el sufrimiento. Solo cuando analizamos
los padecimientos de Cristo para llegar a la posición en que se encuentra ahora, es que podemos entender la oferta que encerraba la tentación, evitando el Getsemaní, el juicio de los hombres, la tortura romana, el Calvario y todo lo que implica los clavos, los 6 horas pendiendo en la cruz, el juicio de Dios sobre él, incluyendo toda la ira de Dios, el abandono total y completo de Dios para con Jesús, el descenso al infierno y todas esas cosas. Satanás le digo, todo esto tú te lo puedes evitar si tú me adoras, es concupiscencia. ¿Ok? Fíjese esto. Una vez que Jesús es llevado al desierto para ser tentado, Satanás era un hombre, Jesús, debo decir, corrijo, Jesús era un hombre enteramente espiritual. Oiga bien, enteramente espiritual. No espiritualista. Con todo el que no era un hombre dedicado al ayuno, era un hombre enteramente espiritual. Ahora, entiéndase que Jesús era un hombre enteramente espiritual, no era porque ayunaba, vigilaba y oraba mucho. Porque eso no es lo que me dice a mí que tú eres espiritual. El que tú ores, el que tú ayunes, el que tú vigiles con principios, entendiendo lo que estás haciendo, una forma concreta, sabia, entendido en lo que estás haciendo en el ayuno, oración y vigilia, eso no me dice que tú eres un hombre espiritual. El que tú ayunes, ores y vigiles, eso es producto de ser un hombre espiritual. O sea, el ser espiritual te conduce a la comunión, te conduce a la intimidad, y que la comunión, una de las formas de alcanzar la comunión y la intimidad con Dios es orando. Ahora, no solamente orando se alcanza la comunión, aún con mi forma de pensar y como forma de hacer, con mis actos y con mis pensamientos, aunque yo no ore todo el día, pero si mis pensamientos están en línea con la verdad de Dios, con lo absoluto de Dios, y mi forma de hacer, de obrar, están en línea con los pensamientos que están en línea con la palabra de Dios, pues aunque yo no haya orado todo el día, yo soy un hombre espiritual. Pero no hay que dejar de orar, eso lo tenemos claro. En la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseos, con muchos deseos de aprender la palabra. Ser abierto para aprender y recibir la palabra. Esta es nuestra de parte acerca de lo que es la tentación como estado probatorio. Hablando de Jesús, como el postrer Adán, para llegar a ser nuestro representante como sumo sacerdote. Esta es nuestra segunda parte. Pero también forma parte del estudio que estamos dando acerca de lo que es la cristología de alta crítica. En nuestra primera parte nosotros dimos, por ende, una introducción, pero hubo algunos tics o algunas informaciones que y de paso pido disculpas, ¿no? Pido disculpas. Algunas informaciones que creo que debí haber dicho antes de desarrollar de expresar lo que dije, desarrollar. Algunas cositas que las vamos a decir en los primeros 15 minutos para después empatar y darle información nueva de lo que queremos enseñar. Nosotros hablamos de la tentación de Jesús como un estado probatorio. Dijimos, según lo que registra Mateos capítulo 4, verso 1 al 10, que el objetivo principal, oído, y único, lo afirmamos, y único de Jesús ser llevado por el Espíritu al desierto es para ser tentado. Eso es lo que enseña la Biblia.
erradicamos eso de que Jesús fue al desierto a ayunar. La Biblia no habla en ninguna parte de eso. Jesús no fue un hombre, no hizo del ayuno su vida devocional, tampoco negó el que usted lo pueda hacer. Eso es cuestión suya. De paso era criticado porque no ayunaba. Los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos y tú no ayunas. Lo llamaban comilón y bebedor de vino. Eso nosotros lo explicamos bien. Pero présteme mucha atención y vaya haciéndome un seguimiento, señores, porque todo lo que decía en el mensaje pasado, todo lo que está escrito en la Biblia tiene su razón de ser. Usted tiene que buscar la razón, conseguir el objetivo, conseguir el principio y establecer el reino. Meterse en el principio y establecer el reino. Eso lo conversamos. ¿Ok? Hablamos que el término tentación, lo conversamos, es el que se utilizó y en el griego es peirazo, no es doquimazo. La palabra tentación en cuanto a doquimazo tiene que ver con la tentación o con la prueba que viene. Que se oiga bien, por favor, que se oiga bien lo que voy a decir, que no choque con aquello que la letra mata y el espíritu vivifica. Que no quiero que se vayan hasta allá. Pero déjenme ir a la letra, lo que está escrito, al bosquejo, para seguir la hilación, para tomar la hilación del pensamiento. La tentación y las concupiscencias. Vamos a definir qué es concupiscencia. Concupiscencia es el término griego epitumia, que indica todo deseo desenfrenado de cualquier tipo, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Yo en una ocasión decía, yo quiero hablar en estas noches de las concupiscencias de Jesús. ¿Y eso fue para qué? Eso fue para ser reprendido. La gente se levantó, muchos se fueron, no me dejaron dar una explicación clara, precisa y concisa del asunto, el por qué hablé de las concupiscencias, porque la gente siempre o nos han dañado nuestra traducción, solamente adjudicaron el término concupiscencia a lo malo, no entendiendo que también hay concupiscencias buenas, ¿ya? Cuando Jesús dijo cuánto es deseado de comer con vosotros este pan, porque no lo volveré a comer hasta que esté con vosotros en el reino de los cielos, el término allí según Lucas 22:15, ese término es concupiscencia, esa epitumia. ¿Cuántas concupiscencias tengo? Pero, óigase esto porque quiero hablar de los dos tipos, ¿cómo? Ese término, vamos a ver cómo lo buscamos. No de las dos concupiscencias, concupiscencia es una, es un deseo desenfrenado, bueno o malo. Voy a hablar de los dos factores que son determinantes, que activan la concupiscencia, en nosotros, sea buena o sea mala, para ver qué fue lo que activó en Jesús las concupiscencias para la tentación. Y eso hay que explicarlo bien, por eso tengo que entrar en lo que es de parte de Dios. Y que cuando Dios prueba con la finalidad de ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. Pero Dios nunca te va a probar con el pecado, nunca te va a probar con la enfermedad. Dios nunca va a utilizar aquello que esté en contra de lo que Él es, que esté en contra de lo que Él ha dicho, que esté en contra de lo que Él ha hecho. Y eso de que, hermano, Dios me mandó esta enfermedad para probarme, eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte, ¿ya? Otro es que Dios no prueba para conocerte, Dios te prueba para que tú te conozcas y para que veas la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. Eso nosotros lo expresamos bien. ¿Ok? Y el otro término es peirazo, que es la prueba que viene con la finalidad de devorarte, sacarte del medio, que siempre que se utiliza en los textos sagrados, el término tentación, usando etimológicamente el término peirazo, es la prueba que viene de parte de Satanás, que viene para sacarte del medio, para destruirte, acabarte, para devorarte, para destruir tus finanzas, tu casa, tus hijos, tu esposa, y todas las bendiciones, y restar bendiciones o restar posibilidades a que Dios pueda bendecirte. Eso nosotros lo expresamos, ¿ok? Hablamos de Jesús como el postrer Adán, eso lo conversamos bien, que es postrer, lo inmortal y lo mortal que era Jesús y que era Adán, eso nosotros lo conversamos, el denominador común que hay allí, ¿ok? Pero vamos a hablar un poquitito del ataque del tentador. Pero primero vamos a hablar de las concupiscencias. Creo que tocamos un poquitico de eso, pero déjenme ir a